Parece que Lourdes se salió. Ya, aquí estoy. Okay. Bueno, ya iniciamos. Y adelante, adelante. Bueno, pues vamos a continuar con el curso que nos está ofreciendo Josué Nava, que versa sobre estabilidad en sistemas espaciotemporales. Adelante, Manita. Muchas gracias otra vez por la introducción. Bueno, pues la sesión anterior nos enfocamos más que nada en la teoría de los sistemas no espaciales, porque eso nos va a servir después. Y no alcanzamos a ver un poco la parte computacional. Entonces, hoy la vamos a ver y vamos a aprender las herramientas básicas para hacer esto en matemática. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que muchos ya deberían tener el archivo de matemática, entonces lo pueden ir haciendo a la par. Bueno, pues entonces esto sería, digamos, como la práctica del día de ayer, que no alcanzamos a hacer. Entonces, bueno, en todo el cuaderno está la teoría escrita, por si la quieren volver a repasar. Pero la idea es básicamente ver ejemplos para ver cómo se hace esto de forma numérica, ¿no? Y bueno, el primer ejemplo es una ecuación que me saqué de la manga, ¿no? Es esta de aquí, una ecuación diferencial de primer orden, unidimensional, o sea, solo es una ecuación. Lo primero que hago aquí es definir a la función. Esta notación de 2 puntos igual y esta variable con subíndice es para definir una función, ¿no? Estoy diciendo que esta va a ser una función que va a tomar un número o un símbolo y va a sustituir este número y este símbolo en donde aparezca, en este caso X, ¿no? De hecho se ve de otro color. Entonces nosotros la podemos evaluar. Esta evaluación se hace con clic derecho evaluar o con Shift Enter, lo que les guste más. Y ya se quedó nuestra función ahí guardada, ¿no? Entonces queremos saber qué pasa con las soluciones de esta función. Nosotros podemos calcular numéricamente las funciones con este comando ndsolve, ¿no? Entonces ndsolve te pide que entre corchetes le pongas cuál es la ecuación diferencial a resolver. Entonces aquí voy a poner la derivada, esto es d, el símbolo d es derivada, de la función x de t con respecto de t. Va a ser igual. Es importante hacer doble igual porque esto quiere decir que es un igual lógico. Estoy pidiendo que las dos cosas sean iguales y no es una asignación, ¿no? No estoy guardando algo en una variable. Entonces la derivada con respecto de t tiene que ser f1 de x de t. Y también le voy a dar una condición inicial, ¿no? En este caso, x0 igual a menos 2 y la región en la cual quiero que me aproxime la solución. En este caso no interesa mucho tiempo, ¿no? Nada más quiero saber qué pasa rápido. Y entonces le digo que me aproxime la solución entre t igual a 0 y t igual a 2. Podemos evaluar esto, lo hace bastante rápido, creo. Y después podemos graficar, ¿no? Aquí ya se ve, pero lo pueden hacer ustedes otra vez. Entonces, esto es una gráfica dos dimensional, ¿no? O sea, una gráfica de una función de R en R. Y lo que le estoy pidiendo es, uso corchetes para decirle que me grafique varias cosas en la misma gráfica. Y le digo que me evalúe las soluciones estas que me encontró numéricamente, estas, que las evalúe estas funciones X, que son soluciones, y que provienen de cada una de estas variables donde guardé yo. Entonces no lo expliqué, pero justamente aquí pueden ver el igual, que es la asignación. Entonces le estoy diciendo que en X1 me guarde la solución de esta ecuación diferencial con esta condición inicial, ¿no? Y así tengo 4 condiciones iniciales que guardo en 4 variables, ¿no? Entonces le digo, grafícame, bueno, evalúa la función X
que está en la variable x1. Entonces este diagonal punto indica dónde está esa función. E igual para todas las variables que corresponden a condiciones iniciales distintas. Ok, ya que le dije todas las funciones que tiene que graficar, cierro el corchete. Después le digo en qué región quiero que grafique esto. O sea, podría yo elegir una región menor. Una región mayor creo que tiene que hacer una extrapolación, entonces no es una buena idea. Luego, en qué rango quiero que me muestre los resultados. Y aquí le digo que me los muestre en X bueno, más bien el eje horizontal, que en este caso esté, entre 0 y 2, y el eje vertical entre -2 y 3, ¿no? Nada más para visualización. Finalmente le digo que el eje horizontal lo llame T, o le ponga el simbolito de T, y el eje vertical le ponga el simbolito de X. Y finalmente, quiero distinguir, ¿no? Quiero saber cuál curva es cuál. Entonces, aquí le estoy diciendo que me indique qué color está usando para cada condición inicial, ¿no? O sea, yo ya sé que la x1 la usé para x0 igual a -2. Entonces le digo, ok, la primera es x0 igual a -2. Y así, ¿no? x0 igual a -1/2, que fue la que usamos para la segunda, y así. Pero esto lo tengo que poner yo a mano. Bueno, entonces ya que hacemos nosotros esto, pues nos va a graficar nuestras soluciones para diferentes condiciones iniciales, ¿no? Y aquí las pueden ver. Y lo que hay que ver aquí es primero que nuestras soluciones convergen a 2 puntos. Y de hecho se alejan también de un punto, pero eso todavía no lo podemos ver. Entonces convergen a 2 puntos. Digamos, visualmente no podríamos pensar que son puntos de equilibrio, y de hecho en este caso lo son. Solamente tengan cuidado cuando ustedes evalúen la solución de una ecuación, porque puede pasar mucho tiempo en el mismo estado y después irse a otro lado, ¿no? Entonces eso no les garantiza que sea un punto de equilibrio. Puede simplemente pasar mucho tiempo ahí. Bueno, entonces para checar que sí sea un punto de equilibrio, recuerden que los puntos de equilibrio tienen que cumplir que son soluciones constantes, entonces sus derivadas son 0. Y bueno, si sus derivadas son 0 para toda t, y como teníamos x' igual a f de x, pues entonces f de x debe ser 0, ¿no? Entonces son las raíces de la ecuación, son las intersecciones de la función con el eje x, con el eje horizontal. Y entonces primero grafico mi función f1. Recuerden que f1 la definí aquí, es el lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Grafico f1 en cierto rango y obtenemos esta gráfica. Entonces vemos que tiene 1, 2, 3 intersecciones en el eje x, entonces tiene 3 soluciones de equilibrio. Entonces visualmente esto es muy útil porque la mayoría de las funciones que vamos a tener en ecuaciones diferenciales no lineales, no vamos a poder encontrar sus raíces de forma exacta, ¿no? Entonces lo vamos a tener que hacer con la computadora. Le vamos a decir que nos aproxime esas soluciones, esos cruces. Entonces visualmente es útil tener una guía visual para decirle a la computadora por dónde está. La computadora necesita un punto inicial. Entonces aquí es lo que pone aquí. Una está como en -1.5, otra está como en -0.5 y otra está como 2.5 o algo así. Y entonces ya con esto, ya que tenemos visualmente más o menos dónde está, entonces le puedo decir a la matemática que me encuentre los puntos, las raíces. Entonces le voy a decir, aquí en esta variable, guárdame el valor de la intersección con el eje X, o más bien, el valor de la variable cuando yo encuentro las raíces de esta ecuación. F1, que es la parte derecha, igual a 0.
Y lo que quiero que me encuentres es el valor de x, de la variable x, porque podríamos tener muchas variables ahí, cerca del punto menos 3 medios, que es este por aquí, ¿no? Entonces, si le digo que haga eso, pues vemos que me dice, ok, es menos 1.4387. Bueno, la aproximación, ¿no? Y así con los tres valores. Ajá. Entonces, este es la primera raíz, esta es la segunda raíz y esta es la tercera raíz que encontramos de forma numérica, ¿no? Nada más inspeccionando y diciéndole a la computadora que por ahí está. Bueno, entonces ahora sí que tenemos los puntos de equilibrio. Recuerden que lo que seguía para saber si esos puntos de equilibrio eran estables o inestables era calcular la derivada, bueno, linealizar la ecuación, que consiste en calcular la derivada de nuestra función y evaluarla en el punto de equilibrio, que es el primer término en nuestra serie de Taylor. Entonces esto también lo puede hacer la computadora. Ajá. En este caso es muy sencillo, lo podríamos hacer nosotros a mano, pero digamos en la vida real van a tener funciones enormes y es una muy buena ayuda para hacer las cosas rápido, ver qué pasa y ya después si tienen que escribir un artículo o algo, pues ya lo hacen a mano. Sí se puede, ¿no? Hay unas que no se va a poder. Bueno, entonces vamos a calcular esta coeficientes de la linealización, ¿ok? Entonces aquí le estoy diciendo deriva mi función f1, que recuerden es el lado derecho de nuestra ecuación, con respecto a x. Esa es toda esta parte de la instrucción, esta parte de aquí. Y ahora le estoy diciendo, este símbolo me va a decir como reemplazar símbolos. Entonces aquí le estoy diciendo, reemplázame todas las x con el valor que está almacenado en esta variable. Entonces, estos valores son los puntos de equilibrio que tengo acá arriba. Entonces, le estoy diciendo que evalúe la derivada en el punto de equilibrio, básicamente. Y si ustedes lo calculan, pues vamos a tener las tres coeficientes de linealización para los tres estados de equilibrio. Entonces, vemos que el primero es negativo. Entonces, eso quiere decir que es estable. El segundo también va a ser negativo, pero el tercero va a ser positivo. Entonces, este es un equilibrio inestable. Ah, perdón, estoy viendo dónde no es. Aquí, sí, este es negativo, el segundo es positivo, y ahora sí, el tercero es negativo. Ahora, pues esto ya lo habíamos visto de las soluciones que encontramos antes, ¿no? Había dos puntos hacia donde convergían soluciones y había un tercero que no veíamos convergencia hasta este punto porque es inestable, ¿no? Hay otra pieza de información que nos puede dar el análisis de estabilidad y es qué tan rápido va a converger en el caso de un estado estable o qué tan rápido va a diverger del estado. Y eso nos los da el valor exacto de este coeficiente. Si se fijan aquí, este es menos 5, más o menos, y este es menos 10. Este, digamos, en valor absoluto, este de abajo es más grande que el de arriba. Entonces, esto nos dice que las soluciones van a converger más rápido hacia este punto de equilibrio que hacia este. Entonces, más rápido vamos a ver que la solución se parece al tercer estado que al primer estado. Y eso lo podemos ver arriba. Entonces, pueden ver cómo la línea naranja ya se aplanó. Y esta aquí también ya se aplanó. O sea, hace rápido esta curva hacia el estado, porque este es el que tiende rápido. Y en este se toma su tiempo para llegar. Aunque converge, se tarda más. Y eso es por el coeficiente de linealización. Bueno, entonces, digamos, ahí ese fue nuestro entrenamiento para poder hacer esto. Y entonces vamos a pasar a un ejemplo ahora con sistemas. O sea, con más de una ecuación diferencial. Y entonces nosotros vamos a ver
este sistema. Y este sistema que pongo aquí no es un sistema que yo me haya sacado de la manga. Este es un modelo de depredador-presa, que hoy vimos en las conferencias muchos ejemplos de este. Este es un modelo de dos individuos. Esta es la presa con un crecimiento logístico y de crecimiento por depredación. Y además tenemos este término de aquí, que es como un término de Michaelis-Menten, que quiere decir básicamente que si hay muchas presas, el depredador se va a saciar. Ajá. O sea, no va a comer hasta reventar, sino que después de cierto número de presas ya no va a seguir comiendo porque ya está satisfecho. Entonces esto es lo que quiere decir este término de abajo. Y esto pues, es básicamente lo mismo, ¿no? Este término y este término son los mismos, nada más que con signo contrario, porque si se lo comen es malo para la presa, pero es bueno para el depredador. Y esto es qué tan rápido se muere naturalmente el depredador. Bueno, entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Primero, mediante análisis de estabilidad lineal y luego ya vemos qué pasa con las soluciones, digamos, numéricas. Ok, entonces necesitamos encontrar una Z estrella y una Y estrella que sean constantes y que sean solución de la ecuación. Y lo que quiere decir eso es que sean raíces, digamos, simultáneas de estos lados derechos, de esta y de este lado. Lo primero que voy a hacer, igual que hice antes, es definir estas funciones como funciones. Entonces aquí tienen y por 1 menos y entre 30, menos y por z, y más 10, que es la primera ecuación. Bueno, el lado derecho. Y lo mismo para z. Y afortunadamente, con matemática podemos encontrar las raíces simultáneas. No tenemos que hacer primero una y hacer otra. En este caso, las ecuaciones son muy sencillas, entonces no necesitamos una aproximación numérica, lo podemos hacer de forma exacta. Y eso lo hacemos con este comando solve. Entonces, le estoy pidiendo que en esta variable me guarde las soluciones exactas, solve, son soluciones exactas, de las ecuaciones F1 de YZ igual a 0 y G1 de YZ igual a 0. Y lo que me interesa encontrar son los valores de Y y Z. Entonces, si evalúo yo esto, déjenme ver si... Pues vamos a evaluarlo. Entonces me da lo que pues, ya aparece ahí. Entonces tenemos 3 puntos de equilibrio, 3 estados estacionarios. Y15 y Z25 entre 2, 30 y 0 y 0, 0. Y aquí ya es bastante biológicamente interpretable qué son estos puntos de equilibrio, ¿no? En este caso hay una convivencia entre el depredador y la presa, ¿no? Siempre hay depredador, siempre hay presa y conviven de cierta forma. En este caso hay muchas presas y ningún depredador, entonces se extinguió o algo le pasó al depredador y no hay. Y en este caso no hay nada, los dos están extintos. Y queremos saber, bajo estas condiciones, con estos parámetros que yo puse, si cuáles van a ser estables y cuáles van a ser inestables. Entonces recuerden que cuando ya tenemos un sistema, tenemos que ver todos los eigenvalores de la matriz jacobiana, de la matriz jacobiana evaluada en cada punto de equilibrio. Y si todos los eigenvalores tienen parte real negativa, entonces el punto de equilibrio es estable. Si al menos un eigenvalor tiene valor positivo, entonces es inestable, al menos uno. Y si el eigenvalor tiene parte imaginaria, entonces van a oscilar las soluciones cerca del punto de equilibrio. Otra vez, nosotros no tenemos que calcular estas derivadas a mano. Le podemos decir que ya nos calcule las derivadas y las ponga en una matriz. Entonces aquí le estoy diciendo que la matriz ahora va a ser una función. Una función
de y y de z. Y esto me conviene para nada más poner los valores ahí y ya está. Y su primera entrada va a ser la derivada de la primera función, del primer lado derecho de la primera ecuación, con respecto a la primera variable, después la derivada de la primera función con respecto a la segunda variable. La tercera entrada es la derivada de la segunda función con respecto a la primera variable. Y la última entrada es la derivada de la segunda función con respecto a la segunda entrada. La podemos evaluar y es una función de matrices, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, ok, entonces ahora le voy a decir que me calcule los eigenvalores. Siempre lo va a tratar de hacer de forma exacta. Entonces eso es algo bueno de matemática, ¿no? Que podemos tener los valores exactos si es lo suficientemente sencillo. Y aquí le digo, ok, calcúlame los eigenvalores de la matriz J evaluados en el primer punto de equilibrio. Entonces recuerden, aquí tengo guardados mis valores de equilibrio. Esto es una lista. Y le digo, bueno, le puedo decir a matemática que me use el primer elemento de la lista, el segundo elemento de la lista o el tercer elemento de la lista. Aquí eso es lo que estoy diciendo. Entonces la matriz jacobiana evaluada en y y z y reemplázame mis variables de acuerdo a la instrucción que está en esta variable en su primera entrada. Entonces los dobles corchetes quiere decir en qué entrada. Esto a veces es un poco fastidioso porque cuando uno tiene una función pone en corchetes las cosas. Y cuando uno quiere accesar un elemento de una lista tiene que poner dos corchetes. Entonces a veces es confuso, pero pues así es, ¿no? Sí. Y evaluamos para todos los eigenvalores. Ok, y entonces recuerden que vamos a tener dos eigenvalores. Como es una matriz de 2 por 2, vamos a tener dos eigenvalores para cada punto de equilibrio. Entonces vamos a tener al final 6 eigenvalores, ¿no? Porque son 3 puntos de equilibrio y 2 eigenvalores por cada uno. Y además cada eigenvalor tiene parte real e imaginaria. Entonces son varias cosas las que tenemos que encontrar. Entonces, aquí les pongo para el primer estado. Entonces le estoy diciendo aquí, esto es otra función que ya tiene matemática. Dame la parte real del número que está guardado en esta variable, eigenvalor 1, 1, en su primera entrada. Eso quiere decir el primer eigenvalor, ¿no? Son dos. Entonces, lo hago para la primera entrada y para la segunda entrada aquí. Primera entrada, ahora parte imaginaria del eigenvalor y ahora parte imaginaria del segundo eigenvalor. Y bueno, si hacemos esto, entonces pueden ver que primero que nada, el primer eigenvalor tiene parte real negativa. Entonces vamos bien si lo que queremos es que sea estable. La parte imaginaria es diferente de 0, es raíz de 11 entre 10. Entonces sabemos que las soluciones oscilan alrededor de ese punto de equilibrio. ¿Cuál punto de equilibrio era? Era el primero que corresponde a donde hay convivencia entre ambos. Entonces cerca de ahí van a oscilar mis soluciones. Veo que el segundo eigenvalor también tiene parte real negativa y como tenemos dos eigenvalores en total y los dos tienen parte real negativa, entonces va a ser estable. Ya automáticamente es estable y oscila. Entonces ya sabemos qué pasa acerca de ese punto de equilibrio. Ahora, en el segundo, que era en donde solo teníamos presa, pero no depredador, el primer eigenvalor es negativo con parte imaginaria 0. Pero el segundo eigenvalor tiene parte positiva y parte imaginaria 0. Eso quiere decir que no van a oscilar las soluciones cerca de ese punto de equilibrio y que va a ser inestable, porque tenemos aquí un valor mayor a 0. Entonces ya automáticamente con 1 ya se hace inestable.
¿Por qué es inestable este? Bueno, pues si tengo a unos herbívoros por ahí que viven felices y pongo una parejita de carnívoros, pues se van a empezar a comer a los herbívoros y van a tener hijitos, los carnívoros, y entonces pues ya se hizo ahí todo un problema, ¿no? Entonces por eso es inestable, porque si ponemos poquitos carnívoros ahí, pues ya se fue ese paraíso de los herbívoros, ¿no? Y bueno, para el tercer estado, que era el estado donde no teníamos nada, otra vez aquí tenemos de entrada un eigenvalor con parte real positiva, entonces ya es inestable. Este tiene negativa, pero pues ya no importa. Y ambos tienen parte imaginaria 0, entonces no oscilan. Otra vez, ¿por qué este punto de equilibrio es inestable? Porque si yo introduzco una parejita de herbívoros y una parejita de carnívoros, pues se van a reproducir y se van a empezar a comer y pues ya, terminamos en algo diferente al estado sin nada. Bueno, y entonces podemos confirmar esto que nos dijo el análisis de estabilidad lineal viendo las soluciones numéricas. Y entonces aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Encuéntrame la solución de mi sistema. Entonces aquí le pongo la derivada de la primera función con respecto de t, es la primera función. La derivada de la segunda función con respecto a t es esta segunda función. Y ahora le voy a poner valores iniciales que estén cerca de cada punto de equilibrio para ver qué pasa cerca. Entonces aquí tenemos una condición inicial cerca del lugar de convivencia, una condición inicial cerca del punto donde solo tenemos herbívoros o presas, y este que está cerca del punto de extinción. Pero fíjense que yo le tengo que poner una pequeña, aunque sea muy, muy pequeña, pero una pequeña perturbación. Porque recuerden que un punto de equilibrio, por definición, es una solución constante. Entonces, si yo empiezo justo en el punto de equilibrio, voy a ver una constante ya, porque la solución en esa condición inicial es una constante. Entonces, tengo que perturbar un poquito la condición inicial para que no nada más vea una constante y confirme que es punto de equilibrio ya. Bueno, entonces aquí le estoy diciendo que lo haga para 100 pasos de tiempo, ¿no? 100 segundos, lo que ustedes quieran. Entonces, cerca del estado de convivencia, estoy graficando ambas soluciones para la primer condición inicial. Lo hago hasta 60 porque ya no pasa nada después. Aunque tenga la solución hasta 100, pues la puedo dejar hasta 60. Y aquí pueden ver pues lo que ya habíamos visto, ¿no? Las soluciones oscilan cerca del punto de equilibrio y nos vamos a un punto de equilibrio, porque es estable. Entonces, oscilan un poquito y ya después tienen un valor constante y ya. A ver. Los puntos para YZ1 tienen una perturbación mayor. Esto lo podemos escoger así sabiendo... no, es una buena pregunta. Yo les recomiendo que cuando hagan esto usen perturbaciones muy, muy pequeñas. Porque justamente no sabes cuál es la extensión de la cuenca de atracción de las soluciones. Es decir, no sabes en qué región del espacio va a ser válida tu aproximación y en cuál no. Entonces, sí usen valores muy, muy cercanos cuando hagan esto. En este caso, lo hice así porque ya sabía yo en qué región lo podía hacer. Pero normalmente sí usen, por favor, perturbaciones muy pequeñas. De preferencia. De nada. Bueno, entonces esto fue cerca del punto de equilibrio que oscilaba y era estable, que ya vimos que sí pasa, el de convivencia. Después vamos a hacerlo cerca del segundo punto, que era donde no teníamos depredador. Entonces empieza mucha presa arriba y poca depredador abajo. Y vemos cómo es inestable. Pasa un tiempo más o menos largo, como 30 unidades de tiempo, y ya después
empieza a desequilibrarse todo y regresamos al punto de equilibrio. Y vemos cómo no oscila, ¿no? Es simplemente un decaimiento como exponencial. Y empieza a oscilar hasta que llega cerca del otro punto de equilibrio. Pero mientras está cerca del punto de equilibrio en el que empezamos, actúa como dijimos que tenía que actuar o como calculamos que actuaba. Y ahora finalmente el tercer punto de equilibrio. Casi no hay ninguno de los dos inicialmente y de pronto se dispara la presa y le sigue el depredador y llegan otra vez a este punto de equilibrio oscilatorio. Bueno, entonces ese fue uno de los ejemplos. Más bien fueron nuestros dos ejemplos para sistemas dinámicos en tiempo continuo. También vimos al final sistemas dinámicos en tiempos discretos. En tiempos discretos vemos que nuestras ecuaciones tienen esta forma, ¿no? Entonces el valor de la función a un tiempo discreto después es igual a una función de la función a un tiempo discreto anterior, ¿no? Y queremos saber cómo se comporta X como función de, en este caso, N. Bueno, entonces si tenemos un punto de equilibrio, tiene que ser tal que si yo lo meto en esta función f, me va a sacar el mismo valor para el siguiente tiempo. Y solo de esa forma vamos a tener algo constante. Si lo que yo le meta, lo saca igual, ¿no? Entonces para todo tiempo va a dar lo mismo. Y entonces tiene que cumplir con esto, ¿no? Que dijimos que era la intersección entre la identidad y la función f. Entonces es un buen método encontrar estas intersecciones. Ahorita vamos a ver cómo buscar el punto fijo en este caso. Como les digo, va a ser una intersección. Vamos a tener que igualar x y f de x. Es lo que vamos a tener que hacer. Y visualmente, simplemente la intersección entre estas dos curvas que les decía. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Y espero, si no te queda claro, me preguntas otra vez, Fernando. Bueno, entonces aquí tengo mi ecuación en diferencias. Voy a usar esta ecuación que está aquí, ¿no? X en el tiempo n más 1 es el seno de 4 por e a la x n. En n. Entonces aquí mi función va a ser esto, ¿no? Seno de 4 exponencial de x. Hasta ahí todo bien. Y queremos, los puntos de equilibrio van a ser las intersecciones entre la identidad, x igual a y igual a f de x, para que estas dos cosas sean iguales. Y entonces, aquí hago esta gráfica y pueden ver que otra vez tenemos tres puntos de equilibrio, tres intersecciones entre la curva y igual a x, que es la línea azul, y la curva y igual a f de x, que es, bueno, f2, ¿no? En este caso. Son mis intersecciones. Y las grafico. Aquí le digo que me grafique y igual a x, o sea, solo ponemos la parte derecha de la función y igual a algo. Y igual a x y y igual a f2 en x, y en cierto rango. Obviamente tienen que jugar un poquito con este rango para ver cuántas intersecciones hay, pero aquí es obvio que solamente hay 3. Y aquí podemos ver en qué lugares está la intersección, ¿no? Este está como en menos 0.25, este está como en 0.5 y el siguiente como en 0.75 o algo así. Bueno, aquí de hecho le puse 0.2, 0.5 y 0.8. Aquí esta ecuación que tenemos que, o más bien las raíces que tenemos que encontrar, x igual a f2 de x, son muy difíciles, o sea, no se puede encontrar su solución de forma exacta, ¿no? Tenemos que hacer una aproximación numérica. Y entonces le decimos, ok, guárdame como estado de equilibrio, guárdame los valores de x que están contenidos en la función encuentra la raíz y ahora x igual a f2 de x. Antes teníamos 0 igual a f de x, aquí tenemos x igual a f de x. Y lo podemos poner así directo. Y otra vez le pongo x está como en 0.2, 1, luego la segunda está por un medio y la tercera está como 0.8.
Y aquí tenemos ya los valores más aproximados. Bueno, entonces ya que tenemos los puntos de equilibrio, podemos linealizar. Y recuerden que la linealización es lo mismo que en ecuaciones, ¿no? Tienen el lado derecho de su ecuación, que en este caso es F2, le calculan su derivada y evalúan esa derivada de esa función en el punto de equilibrio. ¿Ok? Los criterios de estabilidad eran que si el valor absoluto de f era menor a 1, es estable. Si el valor absoluto de f es mayor a 1, es inestable. Y si tenemos este caso límite donde el valor absoluto es igual a 1, pues no podemos saber qué pasa a menos de que ustedes sepan que hay una cantidad conservada o una simetría en su sistema. Bueno, entonces ya le digo aquí, derívame f2 con respecto de x y evalúamela en el primer punto de equilibrio. Vemos que, perdón, me faltó algo. Esta función es el valor absoluto o si es un número real, les da el valor absoluto. Si es un número complejo, les va a dar el módulo. Porque recuerden que el módulo es la generalización del valor absoluto. Entonces, apps lo pueden usar independientemente de si es real o complejo, lo cual está muy bien. Entonces, le pongo valor absoluto de la derivada evaluada en el punto de equilibrio. Me da 3. Entonces, ya sabemos inmediatamente que el punto de equilibrio de este, o sea, este punto de equilibrio, que es el que estoy evaluando aquí, es inestable porque su valor absoluto es mayor a 1. Y ahora le digo, dame el argumento. Recuerden, es el ángulo del número complejo. Dame el argumento. Y el argumento es pi. Entonces, como no es 0, esto quiere decir que mis soluciones van a ser inestables cerca del punto de equilibrio. O sea, el punto de equilibrio va a ser inestable y las soluciones van a oscilar. Recuerden que cuando el argumento es diferente de 0, oscila. Ok, pasamos al segundo estado. El valor absoluto de la derivada en este punto de equilibrio es 5. Entonces, otra vez mayor a 1 es inestable. Pero en este caso el argumento es 0. Entonces no va a oscilar. Entonces vamos a ver simplemente un crecimiento o un crecimiento exponencial. Y finalmente, en el tercer estado, el valor absoluto otra vez es mayor a 1, otra vez es inestable. Y en este caso, el argumento es diferente de 0, entonces va a oscilar. Entonces, todos los puntos de equilibrio son inestables. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente vaya a haber ahí un ciclo límite o un comportamiento caótico o algo así. Pero bueno, el punto es que todos mis puntos de equilibrio son inestables. En 2 vamos a oscilar y en el tercero solo va a haber un crecimiento exponencial. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo encontramos en matemática la solución a estas ecuaciones en diferencias? Es muy fácil. Van a tener que guardar en una variable el valor que va a ser una tabla. Les va a hacer una tabla de esta función. Recurrence table es simplemente una matriz o una lista hecha por una ecuación en diferencias que también se le llama recursión, ¿no? Por eso le ponen recurrence. Entonces vamos a abrir corchetes, vamos a poner la ecuación en diferencias. Entonces x en n más 1 es igual al seno de 4 por la exponencial de x en n. Y le vamos a tener que dar una condición inicial, igual que las ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí le digo x en n igual a 1 va a ser igual a mi punto de equilibrio. En este caso sí puedo poner el punto de equilibrio porque calculamos de manera numérica el punto de equilibrio, ¿no? Entonces eso quiere decir que no es exacto. Es una aproximación numérica que hace la computadora, entonces tiene cierto error y ese cierto error es suficiente para que veamos el comportamiento de nuestra solución, ¿ok? Entonces por eso aquí pongo directamente el punto de equilibrio y no una perturbación. Como les digo, siempre es bueno tener algo
muy cercano. Entonces eso, más cercano no se puede. Y finalmente aquí le digo, hazme una gráfica, pero este list plot es para un número discreto de puntos, para una tabla de puntos o algo así. Entonces le digo, hazme una gráfica discreta de puntos que están contenidos ahora en esta variable, que es donde me puso la solución de la ecuación, ¿no? No tengo que hacer nada, fíjense, no tengo que ponerle ninguna variable ni nada, porque esto ya es una tabla de números constantes. Entonces, simplemente es como 1, 3, 5 ya. Entonces, lo puede usar directamente. Aquí le pongo que me unan los puntos, porque a veces es un poco difícil saber qué está haciendo la función si solamente tienes puntos ahí regados por todos lados. Y cuando le pones tú una línea, es más fácil ver cómo pasa de un punto a otro, ¿no? En este caso se comportan muy bien, pero hay casos en los que los puntos están en todos lados y no se puede ver bien. Mesh O dice que además de la línea, me grafique los puntos que están aquí en esta matriz, ¿ok? Entonces simplemente para que no salga solo una línea, sino también me ponga los puntos y pueda saber exactamente cuál es el valor de la función para cada n. Aquí le digo que me grafique toda la gráfica, porque a veces matemática dice, el comportamiento más interesante está aquí, y entonces lo voy a cortar ahí. Y esta instrucción dice, bueno, pues no me importa lo que digas, dame todo. Y bueno, esto nada más para que me ponga n y xn. Y aquí pueden ver lo que predijimos, que es que estamos cerca del punto de equilibrio y de pronto empieza a oscilar y se aleja. Esta es una oscilación inestable. Entonces, todos eran inestables, teníamos uno que no oscilaba, que era el segundo. Entonces aquí empezamos con este punto de equilibrio. Aquí sí le puse una perturbación, que pueden ver que es la exponencial de menos 33, para que fuera muy pequeña. Porque ahí sí siempre lo hacía constante, entonces creo que la precisión de la máquina era muy, muy grande para eso. Y aquí pueden ver otra vez, se mantiene muy cerca del punto de equilibrio y de pronto crece exponencialmente sin oscilar. Entonces también concuerda con lo que habíamos visto. Y finalmente, en el tercero, en este sí pude usar la condición inicial que me daba find root. Y aquí otra vez nos mantenemos cerca, empieza a oscilar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y se aleja rápidamente. Entonces ahí pudimos comprobar que nuestro análisis de estabilidad estaba correcto. Y finalmente, para acabar con este cuaderno, ¿qué pasa con un sistema? Entonces, en este es otro modelo que no me saqué de la manga, sino que sí representa algo real. Este es un modelo de parásitos y huéspedes, como en insectos. Entonces aquí me está diciendo que el número de huéspedes, o sea, digamos como de gusanitos que vamos a tener, va a estar dado por el número de hijos que van a tener esos gusanitos antes, en un tiempo anterior. Y esto va a decrecer exponencialmente con el número de parásitos, porque los parásitos van a poner sus huevos dentro de los huéspedes y se los van a comer y se van a morir, ¿no? Eso para los huéspedes. Y para los parásitos, bueno, el número de parásitos va a ser proporcional al número de huéspedes que va a haber, pero ahora va a ser una función creciente del número de parásitos. 1 menos c a la menos b por z es una función creciente de z. Entonces, básicamente van a crecer exponencialmente con el número de otros parásitos que pongan sus huevos en las larvas o en los huéspedes, ¿ok? Y R y B son parámetros constantes. Y vamos a dejar por ahora R y B como variables. Entonces aquí le voy a decir, como es más o menos simple este sistema, le puedo pedir que me encuentre los
puntos de equilibrio de forma exacta. Entonces le digo que y, la parte de la izquierda, sea igual a la parte de la derecha y que no sea una función de n. Entonces simplemente le digo esta constante que sea igual a la otra, para que sea un punto de equilibrio. Y esta que sea una constante y que sea igual a esta otra constante. Entonces z constante, quiero que sea igual a esta otra cosa constante. Y le digo que me resuelva para y y para z. Y aquí pueden ver cuál es la importancia de decirle quiénes son nuestras variables que quiero encontrar su valor, porque aquí tengo b y tengo r, que también son variables, pero son parámetros. No me interesa resolver para b y r. Y entonces vamos a ver qué dice. Entonces, no le gusta que vaya a tener que usar logaritmos. Matemática no le gusta porque pues, si el logaritmo, si el número es negativo o cero, pues quién sabe qué pasa. Entonces no le gusta, pero nos dice que al menos hay un punto de equilibrio que es el de extinción, ¿no? El 0, 0. Afortunadamente, como les digo, este sistema es muy fácil de encontrar sus puntos de equilibrio de forma analítica. Y si yo supongo que y y z no son 0, entonces me va a salir, pueden hacer ustedes las cuentas, que z es igual al logaritmo de r entre b y y es el logaritmo de r entre b por r menos 1. Algo importante es que si r es menor a 1, entonces tendríamos un número de parásitos complejo, ¿no? Entonces, si queremos que todo sea real, no va a existir este punto de equilibrio si r es menor a 1. Entonces, desde ahí ya tenemos información. Y entonces le voy a decir, aquí en esta variable, guárdame este punto de equilibrio. El y que sea logaritmo de r, bla, bla, y z que sea logaritmo de r entre b. Y entonces vamos a ponernos a investigar qué pasa con la estabilidad de ambos, del 0, 0 y de este nuevo. Entonces, aquí pongo las partes derechas de la ecuación otra vez como funciones, porque es más fácil. La evalúo. Calculo la matriz jacobiana con respecto a y y z. No hay problema. Y aquí le digo, calcúlame los eigenvalores. Primero del 0, 0, que fue el que encontró numéricamente. Y en esta variable quiero los eigenvalores alrededor de este punto de equilibrio que no es 0. Y quiero ver qué pasa. Recuerden que dejamos b y r como variables, por eso están en color azulito, porque no les he dado ningún valor. Las variables a las que sí ya tienen un valor están en negro, como ven aquí. Bueno, entonces quiero saber qué pasa. Y lo bueno de matemática es que no necesita números en muchos casos. Lo puede hacer con símbolos. Y entonces, en el 0, 0, si yo calculo los eigenvalores, me va a decir que el primer eigenvalor es r, es la variable r. Y el segundo eigenvalor es 0. Entonces 0 automáticamente tiene un valor absoluto menor a 1, entonces lo único que necesitaríamos es que el primer eigenvalor tuviera valor absoluto menor a 1 para que fuera estable o mayor a 1 para que fuera inestable. Y esto es igual a r. Eso quiere decir que si r es menor a 1, es decir, donde no existe el otro punto de equilibrio porque es complejo, va a ser estable el 0. Y si r es mayor a 1, donde ya existe ese otro punto de equilibrio, entonces va a ser inestable el 0. Nos vamos a alejar. Y los dos eigenvalores, pues, son reales positivos. Bueno, el 0 no, pero pues es como un positivo. Entonces no van a oscilar cerca del 0. Y ahora, para el segundo estado, pues puede hacer cosas muy raras matemática cuando trata de hacer álgebra. Y entonces con esta instrucción full simplify, nosotros lo que hacemos es que vamos a forzar a matemática que use pues justamente eso, la forma más simple algebraicamente que tenga para expresar eso, ¿no?
Y pueden ver cómo obtiene estos dos eigenvalores. Pero aquí es muy poco obvio qué es lo que está pasando con R, ¿no? No sabemos cuándo esto es mayor a 1, menor a 1, cuándo tiene parte imaginaria distinta de 0. O sea, no es obvio. Entonces, lo que podemos hacer es graficar estos eigenvalores como función de R y entonces ya visualmente sabemos qué está pasando con los eigenvalores. Ajá. Y eso es justo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Estoy pidiendo que me grafique el valor absoluto de estos dos eigenvalores feos, ajá, estos de acá, los dos, ajá, para una R que va a ir variando entre 0.1 y 4, ajá, para ver qué es lo que está pasando con ese punto de equilibrio. Y bueno, lo demás es simplemente cómo quiero que me coloree las cosas. Aquí le digo que con una línea continua, aquí con una línea no continua, pues. Después aquí, ¿cómo quiero que me represente los ejes? Pues R, que es nuestro parámetro que vamos a variar, y el valor absoluto de mis eigenvalores. Y bueno, quiero que me diga cuál es el primer eigenvalor, cuál es el segundo eigenvalor. Entonces, si hago esto, me va a salir esta gráfica. Primero recuerden que para R menor a 1 no existe este punto de equilibrio, entonces pues hace cosas raras, pero no significa nada porque no tiene un valor real para R menor a 1, entonces podemos olvidarnos de esta parte. Sin embargo, para R mayores a 1, lo que va a pasar es que si se fijan justamente en R igual a 1, parece que tiene el valor 1 y después va a tener valores mayores a 1. Ambos eigenvalores. Entonces, pues va a ser inestable también. Y si ahora graficamos el valor del argumento de mis eigenvalores, pueden ver que justamente en el punto, en R igual a 1, donde empieza a existir el punto de equilibrio, empieza a tener argumentos diferentes de 0. Ajá. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que va a empezar a oscilar. Ajá. Van a oscilar las soluciones cerca del punto de equilibrio, pero de forma inestable. Y finalmente, pues podemos decir, podemos encontrar las soluciones. Otra vez podemos usar el comando recurrence table, y lo bueno de este comando es que nos puede también resolver sistemas de ecuaciones. Aquí le decimos yn más 1 es la función evaluada en yn y zn, con el valor de parámetros, en este caso les dije r a un medio, para ver qué pasa aquí, donde el 0 es estable, y b puede ser lo que sea. Aquí le puse b así para que se vean bien las soluciones. Y luego z, la ecuación de z va a estar dada por g, evaluada en y y z, pues con los mismos parámetros. Y le puse estas condiciones iniciales, que están un poco lejitos del 0 para ver si sí converge a 0. Y por 15 unidades de tiempo. Y bueno, entonces yo aquí lo que le estoy diciendo es grafícame las soluciones, pero ahora hazme una tabla, donde la primera entrada, no es cierto, perdón, donde tenga yo nada más el valor de la primera entrada de esta tabla, porque me están guardando los valores de y en una tabla y luego dentro de la misma tabla los valores de z. Entonces quiero que me los desacople para ver las soluciones individualmente. Entonces, esto correspondería solo a y, porque le indiqué aquí que la primera lista que haga es la de y. Y luego z. ¿Por qué? Porque aquí le puse un 2. Eso quiere decir que quiero solo la segunda entrada, que es la de z. Bueno. Y que me las distinga y todo. Y pueden ver cómo el 0 es estable, ¿no? Empezamos lejos y de pronto decaemos sin oscilar ni nada, como habíamos visto. Y ahora vamos a ver qué pasa en R mayor a 1. Otra vez le digo, resuélveme la ecuación, pero ahora con R 3 medios, que es mayor a 1, el 0 es inestable y el otro también es inestable, pero debe oscilar cerca de él. Y aquí condiciones iniciales cerca de ese punto de equilibrio
como el otro, ¿no? Ajá, el nuevo que apareció ahí. Y bueno, entonces, otra vez le digo, grafícame todas las soluciones para todas las n's, pero con la primera entrada, que es la de y, para todas las entradas de esa solución. Y lo mismo, pero ahora con la segunda entrada que corresponde a z. Y pueden ver esto, ¿no? Entonces nos mantenemos cerca del punto de equilibrio porque estamos muy cerca. Y luego empieza a oscilar, empieza a oscilar, empieza a oscilar. Y ya se va cerca. Se va muy lejos, perdón. Se va muy lejos. Entonces es inestable y oscila. Digamos, esto no tiene que ver con el curso propiamente dicho, pero aquí ya para 101, o no sé qué es, sí, como 101, ya está muy lejos, ya está muy cerca de cero, entonces en el sistema real, digamos, de insectos, pues alguno de los dos o los dos se extinguirían simplemente porque ya no puede haber un cuarto de animal, ¿no? Vivo. Bueno, entonces, ¿hubo alguna duda hasta ahí? ¿O le seguimos ahora sí con el caso espacial? Bueno, entonces, si queremos seguir con el caso espacial, nada más denme un poquito de chance para que abra yo las notas. Entonces, se me olvidó hacer esto antes. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo aplicar lo que habíamos visto antes para el caso espacial, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir esto y ahora voy a compartir esto. ¿Me pueden dar permiso para la tablet, por favor? Porque no puedo. ¿O yo lo puedo hacer? Déjame ver si me puedo dar permiso. Ah, ya, creo que ya quedó. Sí. Ok, entonces vamos con esto. Creo que nos queda media hora, entonces vamos a ver cómo nos va. Aquí está. Ajá. Y entonces nos vamos a enfocar ahora solamente en los sistemas espaciales continuos, es decir, en las ecuaciones diferenciales parciales, sí, porque ahora tiene espacio. Bueno, entonces, si tenemos ahora un modelo espacio-temporal, esto va a querer decir que tenemos derivadas con respecto del tiempo, porque es un sistema dinámico, necesitamos el tiempo. Pero ahora vamos a tener espacio también. Ajá. Entonces vamos a tener ahí algunas derivadas de cualquier orden, pero respecto a las variables espaciales. Y entonces nosotros vamos a tener algo que se va a ver así. Entonces la derivada del tiempo va a ser una función de la misma función u y de sus derivadas espaciales. Esto es sin pérdida de generalidad, porque recuerden que si yo tengo derivadas de orden mayor, yo puedo hacer un cambio de variables y transformar una ecuación que tenga derivadas de orden mayor en t a un sistema de ecuaciones de primer orden en t. Esto, en este caso, va a ser muy útil el análisis de estabilidad lineal, porque si tenemos términos advectivos, término advectivo quiere decir que es de primer orden en el espacio, va a ser muy difícil encontrar las soluciones. Van a tener que usar algoritmos muy especiales para encontrar estas soluciones. Entonces es mejor hacer esto, mostrar cómo tiene que comportarse la solución en lugar de ponerse a inventar un algoritmo para que lo pueda hacer la computadora. Bueno, entonces en este caso también vamos a tener soluciones de equilibrio o estados estacionarios que se van a referir a soluciones que no dependen del tiempo. Pero como ahora tenemos dependencia en el espacio, entonces vamos a tener dos tipos de estado estacionario. Vamos a tener el homogéneo, que quiere decir que tampoco va a depender del espacio.
nuestro estado estacionario. Entonces, si no depende del tiempo y no depende del espacio esta solución de equilibrio, pues va a ser solamente una constante. Y vamos a tener un nuevo tipo que van a ser los patrones. En este caso, la solución de equilibrio no va a depender de t y por eso es una solución de equilibrio, porque siempre vamos a estar viendo lo mismo, pero sí vamos a tener una dependencia espacial. Entonces, justamente por eso se llama patrones, porque pues, hay algún diseño, alguna función de X que se ve como algo en el espacio. Ahora, los estados homogéneos corresponden a estados en desorden o en estados en reposo donde no está pasando nada, nada especial. Bueno, estos son muy fáciles, digamos, si tenemos una computadora van a ser muy fáciles de calcular porque lo único que tengo que hacer es, si U estrella es independiente de T y de F, entonces no depende de T ni de F, ni de X, perdón, ni de las XYs, pues entonces lo único que tengo que hacer es decir que esta derivada es cero porque es independiente del tiempo y todas estas derivadas también son cero porque no depende del espacio. Entonces simplemente tenemos que resolver la ecuación 0 igual a f de u. Y ya. Entonces es muy fácil. Lo podemos hacer igual que con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero los patrones sí van a ser más difíciles de encontrar. Estos corresponden a estados donde puede haber autoorganización o donde hay suficiente energía de algún tipo para que ¿cómo se puede decir? La entropía del sistema baje, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos energía extra para bajar la entropía. Bueno, y estos son difíciles de obtener porque si empezamos con esta ecuación y tenemos un estado de equilibrio que sí va a ser una función de x, de las variables espaciales, entonces esto va a ser cero, porque por definición los puntos de equilibrio son independientes del tiempo, pero esto no va a ser cero. Esto no va a ser cero. Entonces nos vamos a quedar con esta ecuación de aquí, que va a ser una ecuación diferencial al menos ordinaria, en el peor de los casos parciales, dependiendo de la cantidad de variables espaciales que tengamos. Entonces, pues esto va a ser muy, muy difícil en la mayoría de los casos encontrar el patrón que va a ser punto de equilibrio. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues podemos usar la estabilidad lineal. Primero, como ya les había dicho, para ver las transiciones del sistema, bifurcaciones, estados de fase, cosas de esas. Para ver cómo nuestros parámetros están alterando a las soluciones, que es lo que hicimos en este ejemplo con el parásito, que dejamos la R y veíamos qué pasaba. Pero también nos va a ayudar mucho para saber qué va a pasar con los patrones sin tener que calcular esos patrones. Y entonces, la forma en la que vamos a poder nosotros encontrar toda esta caracterización va a ser usar las mismas herramientas que teníamos en sistemas no espaciales, pero ahora en sistemas espaciales, usando el truco de transformar nuestro problema de uno espacial a uno no espacial. Entonces es muy divertido. Bueno, a mí me divierte mucho. Esto vamos a usar la transformada de Fourier. Entonces, para todos aquellos que no se acuerden, la transformada de Fourier la podemos definir en primera dimensión así, y en más dimensiones, pues simplemente esta Q, que la vamos a llamar el vector de onda, y bueno, obviamente X, que es nuestro vector espacial, ¿no? X, Y, Z, si estamos en 3 dimensiones, X, Y en 2 y X en 1, se va a convertir pues, en un vector. Entonces, lo único diferente es, aquí tenemos una integral normal, aquí tenemos una integral de volumen, y Q y X se convierten en vectores. Y ya es como lo único que pasa entre ambos. Esta vector de onda, Q, va a ser algo similar a
frecuencia, pero frecuencia se usa más que nada para cuando tenemos algo que oscila en el tiempo y vector de onda es cuando algo oscila en el espacio, pero es lo mismo. Ajá, entonces, piénsenlo como una frecuencia. Y bueno, y pues ya sabemos nuestra unidad imaginaria. Ahora, algo que nos va a ayudar es el teorema de inversión de Fourier. Entonces va a existir una transformada inversa, que es lo mismo, nada más que aquí sin el menos que teníamos antes. Y con un 2pi aquí. Eso le llamamos la transformada inversa. Y lo que nos va a decir el teorema de inversión es que si yo le aplico la transformada inversa a algo que ya transformé por Fourier, entonces me va a regresar la función original. Entonces ven, si yo transformo f por Fourier y luego hago la transformada inversa, pues me va a quedar la función que tenía yo al principio. Bueno, ¿y por qué esto es importante? Porque hay una propiedad que se relaciona con la derivada. Y entonces, si yo tengo la transformada de Fourier de algo, aquí esta es la transformada de Fourier, le pongo un gorrito para denotarlo. Entonces, por el teorema de inversión de Fourier, sé que f es la transformada inversa de la transformada de Fourier. Y lo puedo escribir de forma más larga como pues esta integral, la integral de la transformada. Bueno, y entonces lo que voy a hacer es derivar de ambos lados. Voy a derivar con respecto de x aquí y acá, para que se mantenga la igualdad. Entonces la derivada de f va a ser la derivada de esta integral, pero la derivada es un operador lineal y la integral también es un operador lineal. Entonces podemos meter la derivada dentro de la integral. F no depende de x porque ya la transformamos. Y lo único que depende de x es esta exponencial que tenemos aquí. Entonces la podemos derivar, es muy fácil, es una exponencial. Solo nos va a sacar estas constantes respecto a x. Entonces nos va a sacar esta IQ. Pero esto, o sea, esta operación que estamos haciendo aquí es la transformada inversa, ahora ya no de f, sino de IQ por f. Entonces, el teorema de inversión de Fourier nos dice que si yo le saco la transformada inversa de algo, eso va a ser la función original, ¿no? Entonces, si la derivada de f de x es igual a la transformada inversa de algo, entonces ese algo debe ser la transformada de Fourier de la derivada. Bueno, entonces esto es muy útil porque vemos que me puedo deshacer de derivadas espaciales. Bueno, en este caso espaciales porque estoy transformando con respecto al espacio. Y si yo transformo por la transformada de Fourier, me puedo deshacer de las derivadas y lo único que va a pasar es que tengo que poner un IQ extra. Ahí. Entonces esto es muy útil para deshacerme de todas esas montón de derivadas espaciales que tengo por ahí. Puedo, ¿cómo se puede decir? Puedo aplicar la propiedad de la derivada varias veces. Entonces, si yo quiero la transformada de Fourier de la segunda derivada con respecto de x, pues esto sería simplemente multiplicar por IQ 2 veces, ¿no? Entonces esto sería IQ por la transformada de Fourier de Q. Y esto sería IQ cuadrada. Y pues esto sería I por menos I es menos 1, porque I es la raíz de menos 1. Y pues Q cuadrada, ¿no? Y esto lo puedo aplicar n veces, ¿no? O sea, una derivada enésima es IQ a la n. Entonces lo puedo hacer aunque tenga yo muchísimas derivadas espaciales. Entonces esto me ayuda muchísimo. Bueno, entonces, ¿cómo hacer el análisis de estabilidad lineal ahora en el caso de sistemas espaciales? Bueno, el primer caso es encontrar los estados estacionarios. En este curso vamos a enfocarnos en estados homogéneos porque son los más fáciles de encontrar
y son los en los que el método de estabilidad lineal es más fácil. Lo pueden usar para estados patrones, que no son estados homogéneos, pero es muchísimo más difícil. Van a ver por qué después. Pero en este caso vamos a suponer que es un estado homogéneo y entonces es la solución de esta ecuación algebraica. ¿Ok? Entonces encontramos nuestros estados estacionarios que resuelvan esta ecuación. Es el primer paso. Bueno, ya que tenemos nuestras U estrellas, vamos a linealizar. Ahora, recuerden que una ecuación diferencial es lineal si es una función lineal de la incógnita y las derivadas de la incógnita. Esto quiere decir que para hacer una ecuación lineal, tiene que ser lineal tanto en las entradas de U como en las derivadas de U. No podemos tener no linealidades en derivadas, ni entre derivadas y no derivadas. Todo tiene que ser lineal. Todo donde aparezca U tiene que ser lineal. Entonces, para que la notación sea un poquito menos fea, voy a definir una nueva variable que va a ser simplemente las derivadas parciales, para no estar cargando ahí n derivadas. Entonces les llamo a la derivada enésima con respecto a la enésima variable espacial de U, le voy a llamar SMN. ¿Okay? Y entonces voy a linealizar, es decir, voy a calcular estos coeficientes que van a ser, primero, las derivadas parciales de f de L con respecto a cada entrada de U, evaluadas en el punto de equilibrio, que son los mismos coeficientes que tenía para sistemas no espaciales. Estos A, L, J son los mismos entradas de la matriz jacobiana para sistemas no espaciales. Y lo nuevo que voy a tener van a ser estos coeficientes B, que ahora van a ser las derivadas de cada función de mi sistema con respecto a ese MNJ. Es decir, a cada entrada, a cada derivada parcial espacial para cada orden, para cada entrada de U. Y eso también lo voy a evaluar en el punto de equilibrio. Entonces es un poquito más complicado porque ahora tengo que linealizar por las derivadas y mi matriz resultante pues va a ser más grande. Aquí la pueden ver. Entonces cuando ya linealizo todo, esta parte de aquí es lo que ya teníamos en sistemas no espaciales. Es la matriz jacobiana por U. Ahí no hay problema. Y ahora tenemos unas nuevas partes donde voy a tener que sumar por todas las posibles derivadas parciales, o por todas las posibles derivadas parciales respecto a todas las posibles dimensiones en el espacio. Esta es M1 hasta D, donde D es la dimensión del espacio. Y también por todos los órdenes de mi derivada, ¿no? Desde derivadas de primer orden hasta derivadas de pésimo orden. Y pues esto va a estar multiplicado por las derivadas, porque estamos linealizando, entonces tiene que ser solamente multiplicación de funciones de U por constantes y sumas de eso. Entonces en este caso ya linealizamos, ya está en nuestra forma lineal. Un poco fea, pero ahí está. El problema es que tenemos esta dependencia del espacio y no queremos eso porque se hace complicado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar la transformada de Fourier de ambos lados de esta igualdad de nuestra ecuación linealizada. Entonces aquí pueden ver, aplico f de un lado, la transformada de Fourier, y aplico la transformada de Fourier del otro. Ahora, afortunadamente, la transformada de Fourier es una transformada de lineal. Entonces, pues hace lo mismo que hacen todos los operadores lineales, ¿no? Abre sumas, saca constantes, bla, bla. Entonces, ahora sí viene la razón por la cual esto es muy difícil en sistemas, si hacen si usan esto de análisis lineal para un patrón. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos linealizando
alrededor de un punto de equilibrio homogéneo, entonces no tenemos dependencia espacial, ¿no? Porque todo lo estamos reemplazando, todas las U's que hay ahí, las estamos reemplazando por constantes. Para obtener estas constantes A11 y B11 y todo eso, tuvimos que reemplazar todas las U's con constantes para un estado homogéneo. Entonces, esto quiere decir que esto no depende del espacio, esto no depende del espacio. Son una constante respecto a la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier puede sacar esas constantes y concentrarse en U, que es la función de X. Los demás son constantes. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo este análisis de estabilidad lineal alrededor de un patrón, entonces ahí sí tendríamos que haber sustituido U y las derivadas de U por una función de X. Y entonces todas estas ya no serían constantes, serían funciones de X. Y entonces tendríamos que aplicar la transformada de Fourier a todas esas funciones de X que están en todas esas entradas. Y pues si tienen la fortuna de que esas funciones son simples, pues pueden aplicar la transformada de Fourier y ya. Pero si no, pues puede ser que ni siquiera puedan encontrar eso de una forma cerrada, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado. En este caso, como supusimos que era un estado de equilibrio homogéneo alrededor del cual linealizamos, todas estas son constantes y todas estas son constantes también. Entonces la transformada de Fourier las abre y se concentra en la U. Entonces, pues aquí queda lo mismo. Ahora ya abrió esa matriz de constantes, se enfoca en la U y aquí se enfoca en la derivada. Entonces, pues aquí y acá no va a ser mucho, porque eso es simplemente la transformada de Fourier de U. Pero aquí, como tiene derivadas espaciales, me va a sacar términos de I, Q, M. Recuerden que Q es un vector. Entonces, el Q que le corresponde a XM es QM. Le voy a llamar QM. Entonces me va a sacar esas IQs y al final me va, por esta propiedad de la derivada, me va a dejar IQ por la derivada a la N, perdón. IQ por la transformada de Fourier de U. Como vemos aquí. Entonces tengo IQM a la N, porque tenemos derivada enésima, y transformada de Fourier de U. Pero ahora esto está muy padre porque ya tenemos transformada de Fourier de U que está multiplicando una matriz. Y eso se suma a la transformada de Fourier de U que se está multiplicando otra matriz. Entonces, pues es simplemente una combinación lineal de Fs, de U's. Entonces puedo yo combinar esta matriz y esta matriz por esta constante en una sola megamatriz. Y ya. Entonces lo que voy a hacer es, saco la transformada de Fourier y eso tiene que multiplicar a las dos matrices. Bueno, a la suma de matrices, ¿no? Una suma de matrices. Una suma de matrices es una matriz de todas formas. Entonces esto es una matrizota. Y entonces lo que voy a hacer es, para simplificar la notación, a esta transformada de Fourier le voy a llamar U mayúscula, nada más para que sea más fácil hacer todas las cuentas. Y a esta supermatriz le voy a llamar gamma. Gamma de Q, porque ahora aquí las derivadas dejaron unas Qs. Entonces esta matriz ahora depende de esas Qs. Y ya con esto pues vemos que ya es una ecuación diferencial ordinaria lineal. La derivada con respecto del tiempo de U es una matriz por la función. Entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria, porque ya no tenemos derivadas espaciales, lineal. Y de esas ya sabemos cómo tratarlas. Está muy bien. La solución aproximada acerca del punto de equilibrio, entonces sería una constante por un eigenvector, que ahora ese eigenvector depende de quién sea Q, porque es el eigenvector de esta matriz que depende de Q también.
Y ahora una exponencial por el eigenvector, que otra vez depende de Q, porque gamma depende de Q, por T. Recuerden que Q es el vector de onda. Entonces, ya se va a acabar la clase, el curso. Entonces, nada más vamos a ver qué pasa. Es lo mismo que había pasado antes. Entonces, vamos a dividir nuestro eigenvalor en parte real y parte imaginaria. Aquí lo tenemos, parte real, parte imaginaria. Y vamos a tratar de transformar ahora esta U, que es la transformada de Fourier, de U. Vamos a tratar de transformarla de forma inversa para ver qué va a pasar con la U, ya no en el espacio de Fourier, sino ya en el espacio, de verdad. Entonces, hago la transformada inversa de esa U mayúscula que era mi transformada de Fourier. Entonces voy a tener ahí unas constantes, voy a tener ahí un eigenvector, pero lo que me importa es el eigenvalor porque ese es el que tiene la dependencia del tiempo. Entonces yo quiero saber qué va a pasar si yo empiezo cerca del punto de equilibrio, qué va a pasar cuando pase el tiempo. Entonces, primero divido al eigenvalor en parte real y parte imaginaria y lo multiplico por t. Entonces, la parte real pues va a quedar aquí, multiplicada por t, y la parte imaginaria la puedo juntar con la exponencial, que había ahí, que era el kernel de la transformada de Fourier, la parte que siempre tengo que tener para la transformada inversa. Entonces lo junto con esa otra, aquí está la parte imaginaria, y aquí pues el kernel de Fourier. Los dos están multiplicados por i, entonces factorizo la i. Después multiplico por un 1, que lo voy a escribir como módulo al cuadrado de q entre el módulo al cuadrado de q. Entonces es un 1. Pero esto, el módulo al cuadrado, lo puedo escribir como q.q. Eso es la definición del módulo al cuadrado. Entonces aquí lo tienen. Y ahora vemos que tenemos aquí q.x y aquí q.q. Entonces puedo factorizar el q, porque está en ambos lados de la suma. Y me queda e a la iq punto este vector. Ahora, este vector lo puedo reorganizar porque tengo un q cuadrada. Vamos a partirlo en dos, este q cuadrada. Entonces voy a poner esto con una q y esto con una q. Y esto me sirve porque si yo divido a un vector por su módulo, entonces esto es un vector unitario, ¿no? Como es un vector unitario, le voy a llamar EQ, o sea, va a ser un vector unitario en la dirección de Q, y a esto le voy a llamar V. Entonces, esto me va a quedar como X por EQ, un vector, por V por T. Y bueno, finalmente a todo esto le voy a llamar Z. Y entonces me queda mi transformada de Fourier, pero ahora con respecto a una Z. Y entonces, pues ya no me queda X, me queda una Z. Y Z es un marco de referencia comóvil. Es decir, ya no voy a estar fijo en el espacio, sino me voy a mover justamente con la velocidad v, que era la parte imaginaria entre el módulo de Q, ¿no? Ok. Entonces, con esa velocidad me voy a ir moviendo. Entonces, la parte imaginaria, en este caso, ya no me va a decir que las soluciones oscilan, sino me va a decir que las soluciones se están moviendo. No voy a ver algo estático en el espacio, sino voy a ver algo que cuando corre t, va a empezar a moverse. Ok, ya voy a acabar. Y entonces, ¿qué pasa con la parte real y la parte imaginaria? Pues me fijo en aquellos valores de Q para los cuales la parte real es positiva y aquellos valores de Q para los cuales la parte real es negativa. Y voy a dividir esta integral en dos, en esa área donde es positivo y en área donde es negativa. Entonces tengo una suma de integrales, una donde lambda tiene parte real positiva, que es esta, y otra donde la parte real es negativa. Entonces, si yo tomo el límite para tiempos muy grandes, en esas áreas en donde la parte real sea negativa, pues tenemos una decreciente, ¿no? Porque tenemos e a la algo negativo por t. Entonces, esto es una exponencial decreciente, se va a ir
a 0 y ya no nos va a importar. Entonces, para tiempos grandes, solo nos vamos a quedar con esto. Entonces, esto me dice que las soluciones solo van a ser combinaciones de estos vectores de onda. Solo vamos a ver patrones con frecuencias espaciales iguales a estas Qs donde la parte real es positiva. En el caso extremo, en el cual solamente tenga un vector donde la parte real sea positiva y todo lo demás tenga parte real negativa, pues entonces puedo integrar todo y saco justamente esa Q donde es positiva, ¿no? Entonces, delta de Dirac me va a sacar esto evaluado en Q0 y esto en el límite, como esto es negativo, porque dijimos que en todos lados la parte real va a ser negativa, excepto en este puntito, pues se me va a ir a 0 en el límite. Bueno, aquí nada más saqué la delta de Dirac. Entonces, en el límite, esto va a tender a 0. Y me voy a quedar simplemente con esto. Pero esto ya lo puedo expandir. La exponencial la parto en su parte real y la parte imaginaria, que vemos que e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. Y entonces me va a salir que las exponenciales son simplemente, las soluciones son simplemente cosenos y senos con una frecuencia bastante fija, que es Q0. Y ya. Entonces, ya es mi última diapositiva. Entonces, si tenemos que para cualquier eigenvector, la parte real, para cualquier eigenvector y para cualquier Q, tenemos un eigenvector que su parte real es positiva, pues es inestable. Eso ya lo sabíamos desde antes. Pero aquellas Qs tales que la parte real del lambda evaluada en esas Qs, la parte real de los eigenvalores evaluadas en esas Qs sean positivas, me van a formar un patrón con esas oscilaciones, esas frecuencias, esos vectores de onda. Y además, si tengo que es inestable y entonces tengo un patrón por ahí surgiendo y al mismo tiempo su parte imaginaria es distinta de 0, entonces voy a formar patrones y estos patrones se van a mover en el espacio. Entonces va a ser muy interesante ver las frecuencias de los patrones, qué longitudes de onda van a tener y cómo se van a mover eventualmente. Bueno, eso es todo. Gracias. Lourdes, ya. Creo que nos vas a tener que explicar el significado de lo que va a ocurrir con todo esto. Claro. ¿No? Sí. ¿Qué significado físico tiene, o bueno, seguramente que biológico? Sí, también. Va a representar todo esto. Muy bien. Bueno. Gracias, Josué. De nada. Nos vemos mañana. Entonces, ¿qué